10 de la mañana con 35 minutos, dos comisiones que serán claves en la Cámara de Diputados para las iniciativas que impulsará el gobierno de Gabriel Boric serán presididas por el oficialismo. Vamos a conversar sobre esto. Nos acompaña quien va a liderar, en este caso, la Comisión de Hacienda, el diputado socialista Jaime Naranjo. Diputado, buenos días. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días para ambos, un gusto saludarlo. Igualmente, gracias por el contacto. Diputado, bueno, usted va a presidir la Comisión de Hacienda, viene un debate bien importante en este ámbito. La reforma tributaria, por ejemplo, será uno de ellos. ¿Cuál es el desafío principal que tiene esta comisión, diputado, para los meses que vienen? Por cierto, la Comisión de Hacienda, como también la Comisión de Constitución, juegan un rol muy importante en el debate legislativo y en el proceso legislativo, porque la gran mayoría de los proyectos pasan por ambas comisiones. Y en ese aspecto, la Comisión de Hacienda, como usted muy bien lo señala, va a tener que abordar diversas materias que dicen relación con la situación económica del país y cómo generar los recursos para poder ir en respuesta a muchas demandas que hoy día existen. Muy bien se ha señalado que la reforma tributaria va a ser un eje fundamental de este gobierno, como también lo será la reforma de pensiones, el aumento del salario mínimo, todo lo que significa el apoyo para la pequeña y mediana empresa. En fin, creo que vamos a tener un trabajo legislativo desde la Comisión de Hacienda muy intenso y muy relevante para el país. Ahora, en la línea de lo que han señalado desde el Ministerio de Hacienda, de tener prioridades y estas mismas medidas que se habían anunciado en su oportunidad antes de asumir el gobierno, por cierto, incluso como promesas de campaña, diputado, va en la misma línea, por ejemplo, de que estas sean graduales, por el contexto además en que se está enfrentando la economía. Mire, estamos en un escenario que probablemente el presidente Boric, cuando fue candidato antes de asumir la presidencia, no lo tenía previsto, como es el escenario internacional en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha generado una distorsión en los precios de rubros esenciales que efectivamente van a afectar, por cierto, a la economía nuestra, lo que le pone un elemento nuevo que a lo mejor no estaba previsto. Y en ese aspecto, por solo citar un ejemplo, probablemente cuando veamos el reajuste del salario mínimo, ese reajuste del salario mínimo que el gobierno lo tenía establecido de 500.000 pesos a fin de su periodo de gobierno, a lo mejor por la situación inflacionaria que está viviendo el país, habrá que modificar algunos aspectos de él, en términos de cuánto lo vamos a aumentar la primera vez y cuánto es el monto que va a terminar a fines de su periodo, porque pareciera ser, por el alza de precios que ha habido en la canasta familiar, que a lo mejor subirlo a 500.000 pesos a fines del periodo de gobierno puede ser insuficiente para las demandas alimentarias principalmente que va a tener la gente. Los costos de los alimentos y de la energía están subiendo extraordinariamente fuerte y eso significa repensar el salario mínimo, por cierto. Diputado, o sea, para ir tomando algunas definiciones, porque ahora en mayo ya tiene que entrar en vigencia un nuevo reajuste del salario mínimo. ¿Cuánto cree que se debería aumentar ahora en esta primera discusión? Mire, yo he escuchado, no sé si lo va a confirmar el gobierno, que están pensando en alrededor de 400.000 pesos, que es una cifra interesante si usted lo compara con lo que tenemos hoy en día. Pero cercano al 20%. Podría ser necesario Sí, quizás yo, si usted me pregunta mi opinión personal, por cierto, eso va a ser parte del debate que vamos a tener, yo trataría de subirlo un poquito más. Claramente hay que tener presente, y eso es lo que uno espera, cuáles van a ser las políticas que el gobierno va a impulsar para reactivar la pequeña y mediana empresa, que evidentemente para los emprendimientos menores y la pequeña empresa subir mucho el salario mínimo le genera un trastorno muy serio. Entonces, a lo mejor, y estoy pensando en voz alta, el gobierno puede ocupar un mecanismo de subsidio al incremento del salario mínimo y ese subsidio vaya a la pequeña empresa para que así no sea tan fuerte el alza de costos, diputado, que ellos van a tener por el alza del salario mínimo. ¿Se refiere al ingreso mínimo garantizado, a ese complemento que entrega el Estado hoy día? No, me estoy refiriendo específicamente al salario mínimo en sí, ¿ya? En términos de que si lo subimos mucho al inicio y al final, ¿cómo poder entregar un subsidio que una parte de ese salario mínimo sea con apoyo del Estado
y otro sea pagado directamente por los emprendedores y pequeños de acuerdo, pero le preguntaba si es que ese mecanismo, el del ingreso mínimo garantizado, podía ser esta herramienta para apoyar a las pymes, porque eso permite, hoy día el ingreso mínimo garantizado permite que los trabajadores que ganan el sueldo mínimo reciban un líquido de 300.000 pesos. Sí, efectivamente, podría utilizarse ese instrumento y mejorarlo y poder implementarlo a través de él. Pero creo que es una discusión que se abre y reitero, cuando se planteó el salario mínimo de 500.000 pesos, y me parece bien lo que estaba pensado en un inicio, era para un escenario internacional e inflacionario totalmente distinto al que estamos viviendo en este momento. Y por tanto eso nos debe hacer repensar cómo vamos a establecer el monto del salario mínimo y la gradualidad de cómo este va a ir aumentando. Y por eso, para no generar más problemas a la economía y particularmente a la pequeña y mediana empresa, cómo poder apoyarlos a través de algún mecanismo subsidiario para que no impacte tan fuertemente en los costos de ellos. Y hablando de gradualidad, diputado, también hay otra de las reformas en materia laboral, pero que puede ir quizás desincentivando la contratación, tiene que ver con las 40 horas laborales, porque ahí cómo se manejan dos quizás fuertes políticas públicas que se quiere instaurar por parte de la nueva administración, y por más gradual que sea, de todas maneras eso va generando un poco de incertidumbre. ¿Eso se va a ir trabajando, o cómo lo están ustedes viendo ahora cuando comienza también el funcionamiento de la Comisión de Hacienda para ir en un nuevo periodo de trabajo respecto a estas medidas o propuestas laborales? Mire, nosotros hemos planteado escuchar al ministro de Hacienda la próxima semana, justamente para que él nos aclare el panorama, cómo se van a implementar las diversas medidas que el gobierno va a llevar a cabo para enfrentar la situación económica y social que está viviendo el país. Porque como muy bien usted lo señala, es un conjunto de medidas que tienen que ver con la reforma tributaria, la reforma de pensiones, el apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas, la jornada de 40 horas, en fin, hay un conjunto de iniciativas que están sobre la mesa y claro, si usted piensa en implementarlas todas al mismo tiempo, puede generar más de algún trastorno e incerteza. Y por eso que creo que es bueno escuchar la opinión del Ejecutivo, cómo va a ir implementando estas medidas, de tal manera que medidas que pueden ser muy positivas desde el punto de vista de mejorar la situación de los sectores más vulnerables, también pueden generar algún trastorno. Y en relación a la jornada de 40 horas, yo he estado escuchando a algunos empresarios, y me parece bien que lo estén planteando, que ellos no son contrarios en absoluto. Lo que están pidiendo es que este sea un proceso gradual de cómo vamos reduciendo las horas laborales, y puede establecerse que a lo mejor al final de este gobierno terminemos con las 40 horas laborales. Bien, diputado Naranjo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día, diputado. No, igualmente ustedes, un gusto saludar.